7. Actúa de acuerdo con tu fortaleza. Creo firmemente que debes saber cuál es el punto fuerte y actuar conforme a él. No obstante, a veces tus fortalezas pueden interponerse en el camino de la excelencia. A comienzos de mi carrera, descubrí por mí mismo que eso era cierto. Uno de mis atributos naturales es que soy hábil para estudiar, analizar y adaptar las cualidades de otros. He pasado mucho tiempo mirando e investigando el éxito de otras personas. Siempre pensé que si era más exitoso que yo, tenía algún rasgo especial que lo impulsaba a la cima. Entender y adquirir ese rasgo se convirtió en mi meta. No es una mala forma de pensar, salvo cuando se lleva al extremo. Cuando enmascaras por completo tu propio espíritu, tu chispa y lo que te hace ser único, por imitar a alguien más, se vuelve un freno para desarrollar tu propia identidad. Cedes tus fortalezas a la búsqueda de los de otros. El resultado fue que hubo épocas en las que realmente traté de convertirme en alguien más. No me malentiendas. Tomar como modelo las fortalezas de otros es una de las tácticas más poderosas para incrementar tu propio poder. Sin embargo, muy pronto descubrí que tratar de ser alguien más termina en frustración, lucha, infelicidad y malos resultados. Muchos de mis amigos, incluso hoy en día, son individuos muy fuertes, agresivos. Tienen la habilidad de empujar y obligar a otros para que estén de acuerdo con ellos mediante persistencia, osadía, fuerza y poder. Aunque disfruto participando de esa energía, nunca he sido capaz de enfrentar a otros para dejarlos en posición de sumisión. Mientras crecía en la comunidad rural de Navarre, Ohio, era el niño más pequeño del patio de juegos. Pasé la mayor parte de mis recreos evitando o escapando de peleas y dificultades como medio de supervivencia. Fue en ese medio donde pulí mi habilidad natural para evadir a los perseguidores con rápidas huidas, cambios repentinos de dirección y corriendo largas distancias en cuestión de segundos. Cuando me faltaban las piernas, mi boca salvaba el dinero de mi almuerzo. Aprendí a escapar a diario de situaciones difíciles o amenazantes. Como resultado, evitó ser demasiado agresivo con las personas. Muchos pensarán que mi falta de agresividad me convierte en mal vendedor, pero, por fortuna, mi éxito personal es prueba de lo contrario. La verdad, por dentro sigo siendo muy similar a ese chico de 8 años, es lo que respecto a confrontación a situaciones difíciles. Se trate de un dilema de negocios o desacuerdos con mi esposa o colegas. Una parte de mí preferiría correr que pelear. Si en apariencia hay valor, se debe más a mi eterna ingenuidad sobre las duras realidades del mundo que a cualquier tipo de valor frente al conflicto. A menudo me encuentro atrapado en situaciones difíciles y logro escapar unos segundos antes del problema. A lo largo del tiempo he descubierto que mi tendencia natural a buscar la paz en vez de la guerra y mi habilidad para convertir situaciones desagradables en hechos favorables han dado excelentes dividendos. Mi primer empleo tras graduarme en la universidad fue en una exitosa empresa de camiones para fletes aéreos. El dueño y director de la compañía decidió que yo me convertiría en un buen futuro presidente y líder de la organización. Era un empresario dinámico que había superado las dificultades de crear un negocio exitoso. Quería prepararme para tomar el mando algún día. Recuerdo que varias veces me dijo, cuando empieces a pensar como yo, estarás en el camino adecuado. Ese es el tipo de mentalidad que comparten muchos empresarios. No obstante, descubrí que no tenía sus agallas para pararme frente a enormes conductores de camiones y jugar béisbol en los sindicatos. Aprendí que mi punto fuerte residía en mi habilidad para negociar y hacer que otros se sintieran cómodos. Al final, me cansé de forzarme a entrar en una personalidad ajena.
Dejé ese negocio para seguir una carrera en ventas. Mi primer gerente tenía el mismo enfoque e intentaba hacer de nosotros copias al carbón de sí mismo, su versión del vendedor perfecto. Cuando Stevie lo reemplazó, todo mi mundo cambió. El entrenamiento que recibí durante los primeros meses sacó a la luz mis fortalezas personales. Deseo implacable de complacer a los clientes, habilidad de construir una relación instantánea con la gente y actitud positiva a prueba de todo. Podía hacerme amigo casi de cualquier persona y rápidamente los hacía sentir cómodos. Descubrí que una vez que encontraba un prospecto de calidad, podía construir con él una relación sólida y confiable a largo plazo en muy poco tiempo. Clásica mezcla Basset Retriever. Aunque mi fortaleza era suficiente para convertirme en vendedor promedio, me faltaba el equilibrio y habilidades necesarias para ser un vendedor perro excepcional. Algunas de mis tendencias naturales minaban mi éxito. Por ejemplo, era propenso a dejar juntas incómodas y tareas difíciles para después. A menudo me retraía después de una venta y me relajaba, permitiendo que el impulso y la gente y la energía murieran. Eso dificultaba agarrar ritmo, así que mis tendencias naturales terminaban trabajando para mí y en mi contra. Me resultaba difícil hacer llamadas en frío. No era un pitbull en esa época. No obstante, me daba cuenta de que sin esa herramienta estaba en riesgo cuando los prospectos eran lentos. Sabía que necesitaba la habilidad de crear negocios y las llamadas en frío eran la mejor forma de lograrlo. Estaba claro que necesitaba superar el miedo de hablar con extraños, así como el rechazo que me impedía hacer esas llamadas. Mi gerente me ayudó a superar esa importante barrera con el entrenamiento que me proporcionó. Me explicó que el objetivo de una llamada en frío no es vender algo, sino entrenarte para otras situaciones. Simplemente es como levantar pesas o correr. Me hizo repetir el proceso una y otra vez para hacer un camino neurológico en mi cerebro. Y funcionó. La repetición terminó por anular el miedo y creó emoción respecto de enfrentar nuevos retos. De hecho, convertí la labor monótona y mi miedo de hacer llamadas en frío en un orgullo. Se me volvió un juego ver cuántas llamadas en frío podía hacer en un día. Creo que sigo teniendo el récord. 68 llamadas en un mismo día. En el pasado eso nunca habría sido posible, pero aprendí que podía ser una verdadera bomba. Recuerdo correr de una oficina a otra en el centro de Honolulu, cruzando umbrales a toda velocidad. Pasando frente a miles de recepcionistas, aprendí cómo identificar y rastrear rápidamente a los gerentes de oficina y simplemente por su apariencia y ubicación. Solía llegar hasta ellos con una costosísima calculadora de bolsillo bajo el brazo en una salvaje demostración que incluía en partes iguales demencia, humor y gritos. Ese día las primeras llamadas fueron dolorosas, pero en algún punto del día en que fijé el récord, alrededor de la llamada número 25, lo perdí. Simplemente entré aullando como un perro de ataque con humor de hiena y di un espectáculo para todos en la oficina, sin pensar ni un instante en hacer una venta ni preocupándome por vender bien. Mi escena mejoró a medida que avanzó el día, mientras yo seguía puliendo mis herramientas con cada nueva presentación. Resultó que ninguna de las llamadas de ese día terminó en venta, pero el camino de mi cerebro estaba ya conectado de manera permanente. Podía correr junto a los pitbull si algún día era necesario. Me di cuenta de que mi raza de vendedor perro, una mezcla de Basset Hound y Golden Retriever, algún día necesitaría más habilidades para levantarme al nivel más alto. Me tomó solo un día apreciar la mentalidad de pitbull y adquirir uno de los rasgos más fuertes de esa raza: asertividad, sin preocuparme por cómo me veía. Fue un día revolucionario para mí y esa experiencia me ha servido mucho desde entonces.
Mi nueva habilidad para confrontar situaciones difíciles me permitió construir varios negocios lucrativos y me ha hecho ganar mucho dinero. De no haber sido entrenado para abrazar la habilidad de otras razas de vendedores perros, el tiempo que aprovecho las propias probablemente seguirían rumiando en alguna esquina esperando que el destino me arrojara migajas. No tienes que ser un pitbull, pero sí aprender de lo que sabe el pitbull y usarlo cuando lo necesites. Entiendo que mi principal punto fuerte como vendedor es que sigo siendo un buen tipo, pero puedo desempeñarme como pitbull, chihuahueño o pud, según el caso, con entrenamiento y práctica. La pequeña voz de mi cerebro se volvió cómoda con nuevas estrategias y técnicas. Fui capaz de estudiar, profundizar y extinguir cualquier obstáculo mental que me impidiera adoptar otras estrategias exitosas. He condicionado mi cerebro para aceptar y activar la herramienta necesaria para cuando se presenta la ocasión. Los miedos y las barreras simplemente se han desvanecido. Hueso. Otra razón por la cual algunos vendedores perros venden y otros no se encuentran la habilidad para aprender y desarrollar habilidades ganadoras. Quienes son capaces de asimilar acontecimientos y herramientas ajenos pueden aprender a ser los mejores vendedores perros, o lo que denominamos superperros de raza híbrida. Quienes no pueden y se niegan a cambiar su forma de pensar y sus actitudes obstinadas diciendo simplemente no soy yo, serán larvas de basura. Siempre deben estudiar y mostrarte ávido, dispuesto a hacer más de lo que eres. La verdad es que como quería aprender y estaba bien entrenado, encontré que en la profundidad de mi ser había un pitbull que anhelaba quedar en libertad. En realidad había un pud que quería alardear, pavonearse, verse bien, una parte del chihuahueño con enorme pasión e intensidad, loco por la información. Había diamantes en la profundidad de la mina de carbón. Tomó tiempo y trabajo duro llevarlos a la superficie, donde podrían brillar y hacerme rico. Sin embargo, de haber sucumbido a la vocecita de mi cabeza que respondía a todo reto diciendo lo tengo que hacer a mi manera, nunca habría encontrado el éxito financiero, las muchas relaciones y gustos por la vida de los cuales disfruto hoy en día. 8. Entonces podrías preguntar, ¿cuál vendedor perro es el más exitoso y el que gana más dinero? ¿El pitbull por su tenacidad o el pud por causar una fuerte impresión? ¿Podría ser el Basset Hound que sabe hacer amigos o quizás el Golden Retriever por su incomparable servicio al cliente? ¿O en este mundo electrónico el chihuahueño tiene ventajas con su cerebro apto para el conocimiento tecnológico? La respuesta a la pregunta varía de una industria a otra y de una situación a otra. Necesitas un pool para poder vender la visión de una nueva compañía. A menudo están posicionando lo que la empresa va a hacer en oposición a lo que realmente es. En un ambiente de negocio a negocio, de alta tecnología, el chihuahueño puede ser el más exitoso para manejar preguntas difíciles y controlar una venta complicada desde el inicio hasta el cierre. ¿Un retriever acaso sea el más exitoso en territorios dañados donde hay que reconstruir? La confianza y lealtad del cliente, mediante estrategias basadas en el servicio al cliente. Para hacer un cambio, quizá el Basset Hound sea el individuo para incorporar valores tradicionales en un equipo de ventas. Los Basset son maestros para vender una red a viejos conocidos. Por supuesto, nadie logra ventas en tiempos lentos o difíciles como el pitbull. Así que, ¿cuál raza vendrá más y hará más dinero? La respuesta correcta es todas. Si puedes encontrar la mejora de las razas en un mismo vendedor, entonces tienes lo que se le llama superraza híbrida. Sin importar la situación o el ambiente, ese perro campeón será capaz de sobrevivir y tener éxito. Pero tu tipo de raza no determina tu éxito. Los vendedores perros que confían por completo en la fuerza de su propia raza
sin adquirir cualidades importantes de otras, terminará por estancarse. Tu habilidad para aprovechar tu talento mientras adquieres las herramientas de las otras razas te hará un vendedor perro excepcional. Cuanto mayor sea la mezcla de razas, mayor será la cantidad de dinero. No hace mucho, el director de un gran banco de inversiones de Nueva York me pidió que observara a un equipo de ventas que tenía problemas para aumentar sus cifras. Quería saber la razón y mejorar su desempeño. Empecé por asistir a una conferencia telefónica entre el equipo de ventas y un cliente. Nos reunimos en una sala de juntas con paredes de cristal que daban a la bulliciosa ciudad. En medio del cuarto había una mesa hecha de madera y caoba, donde cabía cómodamente una docena de personas. En la sala se encontraban 6 grandes de ventas y mercadotecnia que intentaban vender un portafolio de inversiones de alto perfil al administrador del fondo de pensiones de una empresa de Fortune 500. Los 3 minutos anteriores a la llamada parecieron durar una eternidad. Los trajeados gladiadores de la sala estaban nerviosos, como un equipo de fútbol de preparatoria antes de salir al campo. Sus pupilas estaban dilatadas, las palmas de sus manos sudorosas, y habían aflojado sus corbatas de $250 para el ataque. A medida que el sol del mediodía entraba en la habitación a través de las paredes de cristal, por un momento me vi cegado por el brillo que provenía de varios juegos de mancuernillas de oro. Mientras estaba sentado en la esquina observando la escena en silencio, el equipo de ventas revisó su plan. Repasaron todas las posibles objeciones que el cliente pudiera poner y el director del banco dijo con fiereza: «Esta sí la vamos a conseguir». Casi podía imaginarlo con un silbato y una sudadera con la palabra entrenador. El teléfono sonó y la atención de todo el mundo se volvió hacia el altavoz que estaba en medio de la mesa. Cuando de unos minutos de conversación y preguntas, a uno de los vendedores perros se les prendió un foco. Rápidamente se estiró y oprimió el botón mute del teléfono. Emocionado, dijo a los demás que se les acababa de ocurrir una solución perfecta, demasiado buena como para que el cliente dijera que no. En un frenesí de aceptación y entusiasmo compartidos, todos aterrorizaron el plan. Como una jauría de coyotes que aúllan, saltaron, hablaron sin cesar, escribieron fervientemente en pizarrones blancos y entraron y salieron de la sala sacando más información. Ajena a la conmoción que había sobrevenido, el cliente seguía ahí y nadie estaba escuchando. El botón mute seguía apretado y de vez en cuando uno de los vendedores perros lo desactivaba y de manera educada le decía al cliente: sí, cómo no, excelente. Luego volvía a oprimir el botón. Era casi surrealista. Y lo único que pude hacer fue no explotar en carcajadas. Después de unos momentos, convencidos de que tenían acorralada a su presa, con calma los gerentes de ventas se volvieron a sentar y quitaron el botón de mute. Después de fingir atención durante unos minutos, encontraron una pausa y se fue en directo a la yugular, explicando lo que todos pensaban que era el mayor trato ganador del siglo. Apenas tomaron aliento mientras el chihuahueño escupía información con la ferocidad de un pitbull. Al final, todos estaban agotados y yo casi esperaba que prendieran un cigarro. Luego habló el cliente. Bien, escucho lo que están diciendo y no estoy muy seguro, porque no me llaman en un par de semanas y lo discutimos con mayor detalle. Necesito escuchar algunas opiniones más. Un desánimo aturdidor descendió sobre la sala de conferencias. Se hicieron débiles intentos para volver a encender la chispa, pero el cliente simplemente se despidió y colgó.
Al sonido que se produjo al colgar, el teléfono siguió un silencio absoluto, salvo por mi risa disimulada en un rincón. El director del banco, todavía aturdido y un poco confundido, me preguntó ¿qué fue lo que salió mal? No había que ser un científico superdotado para hacer cuenta del problema. Esos chicos eran pitbulls, de los mejores, con un toque de chihuahueños. Era claro que necesitaban con urgencia un poco de Bansehound o Retriever. Estaban tan ocupados creando soluciones que nunca se molestaron por saber cuál era el problema. El cliente trató en vano de explicar sus preocupaciones sobre presentar las ideas a su mesa directiva. Ellos no advirtieron la importancia de lo que estaba compartiendo con ellos en confidencia. Dijo que se puso en ridículo la última vez que uno de esos tratos le salió mal. Como resultado, había una preocupación cada vez mayor sobre la reputación del banco, así como sobre lo que la prensa estaba diciendo respecto a la compañía, que invertían en esas herramientas de inversión de alto riesgo. Cualquier buen Basset o Retriever se habría dado cuenta de que la historia personal iba a desempeñar un papel fundamental de la decisión. Ese hombre estaba pidiendo confianza, integridad, garantías, paz mental y luego ganancias. La jauría solo le ofrecieron ganancias. Sin sensibilidad del equipo hacia los problemas, el trato no se obtendría. Lo peor de todo fue que, como no habían consumado, ahora le echan la culpa al cliente. De pronto era poco sofisticado, de alto mantenimiento y no era nuestro tipo de cliente. Para ellos era el problema del cliente, no suyos. La buena noticia es que después entrenamos a esos perros para tener la habilidad de otras razas. De hecho, tomé a esos chicos y los hice sentarse de frente, rodilla con rodilla. Se les dijo que debían mirarse a los ojos sin parpadear mientras repetían la orden sencilla de su compañero. Lo estuve haciéndolo durante horas. Lo odiaron. No obstante, después de un tiempo, entendieron. Abrimos un nuevo camino neurológico en su cerebro. Aprendieron una herramienta importante del Bansehound, que es entrar en contacto, conectarse, escuchar y realmente hacer que la otra persona sepa que la entiendes. A partir de ese momento, esa jauría de vendedores perros se convirtieron en la división de mayor producción a nivel global. Incluso cuando los mercados de bonos estaban quebrando y todo en Wall Street, corrían en busca de protección. Sus ventas siguieron subiendo. Cada uno de esos vendedores perros aumentó sus comisiones en sustanciales cifras de 6 dígitos durante las siguientes 6 meses. Debes aprender cuál es tu punto fuerte y ponerlos en práctica, pero mediante un proceso especializado de condicionamiento puedes implementar las joyas de cualquier otra raza. Es el secreto de convertirte en el mejor vendedor perro de superraza híbrida. El condicionamiento y el proceso de entrenamiento a los cuales me refiero es la repetición de cargos y habilidades que pueden ser naturales de otra raza, pero a ti te resultan ajenos y repugnantes. Un pastor alemán quizás necesite que le saquen a pasear con una cadena de castigo una y otra vez, hasta que aprendan a sentarse, detenerse y no acercarse demasiado a la gente. De la misma manera, los vendedores perros deben condicionarse mediante la repetición para convertirse en excelentes cazadores y campeones. El propósito principal de los 68 llamadas en frío, las horas de ejercicio rodilla con rodilla, la presentación al frente del grupo no es hacer más llamadas, ser bueno en contacto visual o recibir intensos halagos. Es abrir un camino en un cerebro que incorpore el riesgo que necesita para hacerte rico en ese momento. Déjame explicarte este concepto un poco más a fondo porque es importante
El condicionamiento está diseñado para abrir una sensibilidad que probablemente no tiene en absoluto. Como en el caso de los Pitbull, del banco de inversiones, no tenían idea de que no veían algo que el cliente buscaba de manera desesperada. Una vez que me pidieron darle retroalimentación a una mujer que hacía una importante presentación de ventas frente a un grupo de inversionistas, tenía unos ojos azules penetrantes y rasgos hermosos. Vestía con buen gusto y elegancia al mismo tiempo. Su sinceridad genuina e increíble conocimiento de las oportunidades de inversión que explicaría estaban a la par de su radiante sonrisa y su voz tranquilizante. El problema empezó al hablar. Su presentación no solo era aburrida, sino que ella estaba totalmente desconectada del grupo. La audiencia dejó de prestar atención y la gente o se cabeceaba o veía el reloj todo el tiempo. Su material estaba completamente alejado de su tipo de audiencia. Cuando le pregunté cómo sintió la presentación, dijo: «Me pareció genial». Le pregunté por qué sentía eso y me respondió: «Bueno, no hicieron ninguna pregunta, así que pensé que había estado bien». Insistí: «Si eso es cierto, ¿a dónde se fueron todos los inversionistas? No veo ninguno por aquí que desee más información o listo para hacer un cheque». Con un poco más de cuestionamiento, lentamente empezó a comprender que necesita ayuda. Es casi imposible que la mayoría de los vendedores perros se entrenen a sí mismos. Están en el escenario tan a menudo que les resulta difícil no cegarse con las luces. Puedo decirte que en más de 15 años de enseñar y otros cómo hacer presentaciones potentes y efectivas, por desgracia, es el escenario más común que experimento. A la mayoría de los vendedores perros les falta percepción sobre lo que su audiencia, prospecto y colegas piensan o cómo están respondiendo. Este fenómeno es el asesino silencioso de las ventas. Estos vendedores perros culpan al medio, al mercado, a los prospectos y a los clientes, antes de echar un buen vistazo a sí mismos en el espejo. Con entrenamiento y asesoría, los vendedores perros tienen la oportunidad de recibir una retroalimentación crucial. En el caso de mi cliente, procedimos a darle entrenamiento para hacer presentaciones después de medio día de entrenamiento. Sus estadísticas de presentación se fueron por los cielos. Sin entrenamiento simplemente no ves lo que no se ve. Otro papel crítico del condicionamiento de la raza cruzada es contrarrestar el miedo innato a verse rechazado, avergonzado o humillado. La razón por la cual las personas temen cometer errores, enfrentar objeciones o probar algo nuevo es que sienten terror ante la humillación pública, verse como tontos frente a otros. Y para muchos, el miedo a la humillación pública es mayor que la muerte. De hecho, la muerte fue el número 3 en una lista que leía hace poco, los principales miedos psicológicos. A los perros no les importa porque nunca se rieron de ellos en la escuela, jamás les rompieron el corazón, rara vez los castigan frente a grandes multitudes y así sucesivamente. En consecuencia, la repetición de conductas claves en el entrenamiento está diseñada para curar heridas subconscientes abiertas en el pasado. Reemplaza esos miedos con respuestas automáticas que generen emoción, alegría y dinero. El gran hueso. Muchas veces creemos ciegamente que todo nuestro éxito es innato o natural. A veces hasta somos arrogantes al respecto. Tenía que ser yo. Todas las compañías excelentes del mundo investigan y adoptan las mejores prácticas de otros para crecer y elevar su nivel de competitividad. Un buen vendedor perro debe hacer lo mismo. Nunca debe permitir que el orgullo y el ego se interpongan en el proceso de adquisición de nuevas herramientas.
Recuerda, no necesitas ser un Bansehaut, pero debes aprender lo que él sabe y adoptar sus habilidades de excelente vendedor perro. No obstante, es importante que sepas y entiendas tu raza y sus fortalezas. Pero es igualmente importante que estés consciente de las fragilidades naturales de tu raza y que estés dispuesta a mejorarlas. No dejes que tu orgullo te permita justificarte o estar en lo correcto respecto de tu enfoque. Nunca digas, siempre tengo que hacerlo a mi manera. Eso puede haberle funcionado a Frank Sinatra, pero esa actitud deja al vendedor perro cantando un triste blues.